Muy buenos días, estimados niños de segundo B. Reciban un cordial saludo de su maestra Alicia. El día de hoy, viernes 12 de junio, estaremos explicando el tema de ciencias naturales. Es un tema, son varios temas, ¿no es cierto? Vamos a hacer un resumen de todas las temáticas que hemos visto en la unidad 5 y 6 para que ustedes, en su texto de ciencias naturales, puedan responder a un cuestionario de preguntas y podamos cerrar esta área de ciencias naturales. Vamos a proyectar esa pantalla. Y vamos a hacer lo siguiente. Observamos y hacemos una revisión de los temas vistos en clase en la unidad 5 y 6. Uno de los temas que hemos estado trabajando en estos días es la bóveda celeste, ¿sí? Características del día y la noche. Nuestro planeta, ¿no es cierto? Aquí tenemos la imagen, es un cuerpo opaco, es decir, no tiene luz propia. La luz que permite, ¿no es cierto? Y caracteriza lo que es el día y la noche es el astro sol. La sucesión de los días y las noches ocurre porque la Tierra gira sobre su propio eje, es decir, no es un astro quieto, este está girando sobre su propio eje y su movimiento tarda aproximadamente 24 horas. El movimiento de la Tierra determina que en la mitad del mundo, ¿no es cierto?, sea de día y en otras partes del mundo sea de noche. Es decir, tenemos los ciclos diarios, mañana, mediodía, tarde y noche, como podemos apreciar en esta imagen. Miren, aquí está un niño recibiendo lo que sería la luminosidad del sol. Estamos en el ciclo día, y en la parte de acá atrás, ¿no es cierto?, en otra parte del mundo, estaremos en el ciclo noche al no recibir la luminosidad del sol. Y esto se da, no es porque el sol se mueve, sino es porque la Tierra gira sobre su propio eje con una duración aproximada de 24 horas. Ahora, actividades que realizan los seres vivos diurnos y nocturnos. ¿Qué realizan, ¿no es cierto?, estas personas? Vamos a proyectarle ahí. ¿Qué actividades que realizan, dice aquí, los seres vivos diurnos y nocturnos? ¿Ya? Los seres diurnos, tanto los seres vivos como los seres humanos, animales y plantas, tienen determinados comportamientos tanto en el día como en la noche. En el día el ser humano, ¿no es cierto?, está más activo, realiza sus actividades diarias, su rutina diaria. Al igual los animalitos salen, ¿no es cierto?, buscan su alimento, hacen sus actividades cotidianas. Igual las plantas tienen una determinada reacción en el día. Por ejemplo, aquí miren, se abren los pétalos para recibir la luz del sol. En cambio, en la noche, los seres humanos necesitamos descansar para recobrar energías para el nuevo día. Los animalitos, de igual manera, ellos necesitan descansar en la noche. Las plantitas, miren, cierran sus pétalos en la noche al ya no recibir la luz del sol. Pero hay animalitos, como hablábamos en clases anteriores, que tienen una actividad nocturna, como los murciélagos, las lechuzas que les conocemos en nuestro lenguaje. Son animalitos que despiertan en la noche y realizan sus actividades diarias, ¿sí? Es decir, ellos duermen en el día, pero en la noche ellos despiertan. Entonces, miren cómo estos ciclos día y noche determinan la forma, ¿no es cierto?, en cómo nosotros actuamos los seres vivos y cómo nos desarrollamos. Ahora, nosotros también trabajamos en lo que es las posiciones del sol durante el día. Hemos hecho un experimento donde hemos comprobado una hipótesis, ¿no es cierto?, donde decíamos en la hipótesis, el sol se mueve. Entonces ustedes respondieron en base a la observación de 3 días, comprobaron que la hipótesis era falsa, es decir, el sol no se mueve, lo que se mueve es la Tierra que gira sobre su propio eje. En la noche, nosotros solo podemos ver las estrellas, lo que es la luna, porque siempre están presentes en el cielo. En este momento que es de día, ellos están presentes ahí. Lo que pasa es que la luminosidad del sol no permite ver a estos astros en el día, ¿sí? Ahora, la ubicación. Estos puntos cardinales son muy importantes que ustedes le conozcan para que puedan ubicarse en el espacio. Por ejemplo, la mano derecha siempre estará ubicando el este, es decir, por donde sale el sol, ¿ya? La mano izquierda indicará lo que es del oeste, ¿sí? La mano izquierda por donde se oculta el sol y es donde hace, ¿no es cierto?, este movimiento aparente, donde el sol al mediodía está en su punto más alto y en la tarde empieza a decaer, es decir, se esconde por el oeste. Al frente de nosotros tendremos lo que es el norte y a nuestra espalda el sur. Es muy importante poder ubicarnos, ¿no es cierto?, y conocer estos puntos cardinales para ubicar bien el espacio. Ya, aparte de estos temas, ¿no es cierto?, que hemos conocido de la bóveda celeste, los puntos cardinales, las características, ¿no es cierto?, del día y la noche, cómo actuamos los seres vivos durante estos ciclos, día-noche.
También vamos a repasar un temita que es el ciclo vital del ser humano, ¿ya? Todos los seres bióticos, es decir, todos los seres que tienen vida, cumplen un ciclo vital, es decir, cumplen determinadas etapas como nacer, crecer, reproducir y morir. En el ser humano somos seres vivíparos. ¿Por qué razón? Porque nacemos de un vientre de una madre y nos alimentamos de leche materna. Y estas personas permiten, ¿no es cierto?, que nosotros podamos crecer, como esos son los cuidadores o nuestros padres. Tenemos aquí, miren, un bebé, aquí está el niño ya empezando a caminar, esta es la infancia, luego tenemos la niñez en la etapa que están ustedes, luego vendrá la adolescencia, la adultez, donde están sus papás, incluida mi persona, somos personas adultas, y luego, cumplidos ya los 60 años, nosotros entraremos en una etapa que es la vejez, ¿sí? Esto es lo que pasa en el ciclo vital del ser humano. Ahora, ¿qué pasa con los animales? El ciclo vital de los animales, al igual que los seres humanos, ¿no es cierto?, cumplen un ciclo de vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero con determinadas diferencias. Por ejemplo, al nacer, los animales pueden ser ovíparos y vivíparos, es decir, ovíparos nacen de huevos y vivíparos nacen de un vientre de una madre y se alimentan de leche materna. En el crecimiento, ellos se preparan para la vida adulta. Y en la adultez, ¿no es cierto?, ellos buscan una pareja para conservar su especie. Y finalmente ya cuando envejecen, al igual que el ser humano, como todo ser vivo, envejecen y mueren, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa también con nuestros insectos? Aquí pasa algo muy especial. Ellos, al convertirse en adultos, ellos sufren una metamorfosis, ¿sí? Es decir, un conjunto de transformaciones que los convierten en adultos. Como ejemplo tenemos aquí miren, puede ser la mariposa, la mosca, la abeja, el escarabajo y otras especies como la rana y el sapo. Este ejemplo es de una mariposa. Miren, aquí están los huevos, ¿ya? Luego se convierten, miren, aquí está, en una larva, ¿ya? Este es como un gusanito, ¿no es cierto? Luego, ¿ya? Cuando pasa ya determinado tiempo, ellos se envuelven en un saquito, en un capullo, y esperan un tiempo. Luego ya de que se termina esta metamorfosis, esta transformación, empieza a salir lo que son, miren, las alitas y se ha convertido en una hermosa mariposa, ¿ya? También sucede esto con nuestros sapos, las ranas, ¿sí? Ellos nacen de huevos, sufren una metamorfosis, ¿sí? Y se transforman en lo que son los sapitos. Esto lo podemos encontrar en nuestro sector, en lo que les llaman los pozos, pozos de agua dulce, también en las acequias, cuando se acumula el agua dulce de la lluvia, hay como algo chiquito, ¿no es cierto?, que se mueve, unos puntitos negros. Esos son estos animalitos que luego tienden, de un determinado tiempo, cambian, ¿no es cierto?, y se transforman en lo que son los sapitos y las ranas, que los escuchamos en las noches cuando nuestros papás decían, va a llover, los sapitos anuncian la lluvia, ¿sí? Y a veces coincide, no hay llueve, ¿sí? Entonces es muy importante conocer, miren, los animalitos que existen en nuestro sector y saber qué es lo que pasa con ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las plantas? Con las plantitas, igual tienen un ciclo de vida porque son seres bióticos, ¿no es cierto? Nacen, crecen, se reproducen. Pero en la reproducción pasa algo muy especial aquí. Al nacer, ¿no es cierto?, una semillita, necesitamos de algo muy importante, que es la semilla, por supuesto. Estas se dispersan, dice, gracias a la ayuda del viento. El viento es el que lleva estas semillitas y hace que caigan en la tierra, puede ser la lluvia, puede ser también el ser humano. O también hay plantas que hacen, que expulsan ellas mismas las semillas y caen en la tierra. Esta es la autopropulsión, ¿ya? La mayoría de semillas, dice aquí, germinan, ¿ya? Es decir, se desarrollan para convertirse en una nueva plantita, pero necesitan ellas de tierra, de una tierra que tenga muchos nutrientes, una tierra fértil, húmeda, y sobre todo que tenga la luz solar. Es muy importante esto, luz apropiada. De las semillas brota una pequeña raíz, luego un tallo, para, ¿no es cierto?, que luego empiece a crecer esta plantita. Ya, en el crecimiento, ¿no es cierto?, en las hojas de la planta, dice aquí, los nutrientes del suelo, el agua, la luz solar y el dióxido de carbono se transforman en alimento. Este alimento permite el desarrollo de la planta. En la reproducción interviene un agente muy importante, que es la abejita. Vamos a ver por qué. En la reproducción de las plantas empieza con la polinización, que es el proceso por el cual los granitos de polen que hay en las florcitas
ya son llevados desde los órganos reproductores masculinos de una flor hacia los órganos reproductivos femeninos de otra flor. Miren también que es muy, miren, interesante en la naturaleza que haya estos dos tipos, miren, de género, masculino y femenino en las plantitas. Entonces, ¿quién es el agente que interviene aquí? Es la abejita, que lleva este polen hacia la otra florcita y produce esta reproducción, ¿no es cierto?, de las plantas. También interviene lo que es el viento, los insectos, los pájaros, incluso el agua, dice aquí, y el ser humano. A partir de este momento se desarrollan los frutos. En su interior los frutos, ¿no es cierto?, cuando comemos un duraznito sale la semilla y da origen a una nueva generación de plantas. Es decir, yo al sembrar esta semillita, empieza de nuevo el ciclo. Y finalmente, ¿no es cierto?, como todo ser vivo, muere. ¿Ya? Entonces, mis niños, en base a esta explicación, a este pequeño resumen de los temas, vamos a responder a unas preguntas. Es un cuestionario de preguntas finales del área de ciencias naturales. Vamos a responder en las páginas 49 hasta las 52 preguntas que están relacionadas con los temas que les acabé de explicar. Sí, espero que les haya servido la explicación y van a poder repasar y conocer estos temas, ¿sí? Ahora, en ECA vamos a trabajar en algo. Como hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, en figuras geométricas, nuestro tema es trabajemos edificios, ¿ya? ¿Quiénes construyen estos hermosos edificios? Son, ¿no es cierto?, nuestros profesionales, los arquitectos, y también intervienen lo que son los oficios. Por ejemplo, aquí intervienen lo que son los albañiles, los gasfiteros, ¿no es cierto?, los que instalan el agua. Todas estas personas es un conjunto que hacen que se produzca, ¿no es cierto?, esta obra artística. El objetivo es que ustedes identifiquen y describan elementos característicos de productos patrimoniales y producciones artísticas, porque lo que hacen ellos, mis niños, es un arte, ¿no es cierto?, es una obra artística, fantástica se diría, porque miren, al diseñarla, al transformarla ya en algo real, es algo muy bueno, ¿no es cierto?, que ellos hacen para que la gente viva más cómoda, ¿sí? También aquí en estos edificios puede haber muchos centros comerciales, se genera más trabajo para las personas, ¿sí? Pues miren los beneficios que producen, ¿no es cierto?, en la creación de estas obras artísticas, a su vez también que da realce y belleza a la ciudad. ¿Qué forma tiene el edificio? ¿Ya? ¿Qué forma tiene? ¿No es cierto? Tiene formas, si podemos apreciar, cuadrados, rectángulos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué colores tiene? Colores tomates, parece un color cremita, color blanco, plomo, ¿ya? ¿Cuántos pisos tiene? ¿No es cierto? Hay que contar desde la planta baja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aparte, parece que acá arriba hay una especie de terraza. Pues miren la cantidad de pisos, esto no es cierto, en nuestro sector rural no se lo puede apreciar porque las características de las casas de nuestro sector se caracteriza por ser bajo, ¿no es cierto? Entonces, estos edificios se lo puede apreciar más en la ciudad. ¿Cuántos pisos tiene? Pues eso ya lo vimos, son pisos muy altos, ¿no es cierto? En nuestra parroquia, máximo se puede apreciar de 2 a 3 max, ¿ya? Entonces, los edificios tienen forma, dice, tridimensional, es decir, tienen alto, ahí está la altura, miren, son muy altos en comparación con nuestras casas, ¿no es cierto? El ancho, también son muy anchos, miren, ancho y grosor, es decir, la profundidad del edificio, ya todo lo que podemos apreciar. Entonces, mis niños, ¿qué es lo que voy a hacer yo en casa? En el libro de ECA, en la página 99, yo voy a dibujar un edificio. Bueno, ahí dice un edificio que esté cerca de nuestra casa. Como nosotros no tenemos edificios cercanos, pueden utilizar esta misma imagen o pueden hacer un edificio que ustedes imaginen. Ya recuerden que los edificios tienen pisos, gran cantidad de pisos, ¿no es cierto? Ya, ahí vaya su creatividad. Ustedes dibujan un edificio, este se caracteriza por tener muchos pisos, ¿no es cierto? Que también contiene lo que son las figuras geométricas. Ya voy a guiarme en esta imagen. Ustedes dibujan al edificio y aparte, en la parte de la derecha de su texto, están unas líneas donde usted va a describir a este edificio. Es decir, va a escribir las características que tiene el edificio. Tiene tantos pisos, tiene estos colores, es alto, es ancho, así. Ya, entonces, estas son, ahí se estaría cumpliendo el objetivo, ¿no es cierto? Que usted identifique y describa
elementos característicos, dice aquí, de estos edificios, ¿ya? Entonces, mis niños, si no tengo el texto, yo simplemente lo voy a hacer en una hojita, dibujo el edificio y describo lo que dibujo. Listo, mis niños, entonces, espero que les haya servido la explicación. En cuanto a ciencias naturales, vamos a repasar las temáticas que hemos visto, vamos a responder a las preguntitas que hemos entendido en las áreas, ¿no es cierto?, de ciencias naturales, las temitas que hemos visto, respondemos, repasamos, y en ECA también vamos a trabajar en esta creación de esta obra artística. Listo, mis niños, entonces, Dios mediante, nos veremos el día lunes con la clase de matemática. Que tengan un excelente fin de semana, las actividades la pueden subir hasta el próximo día lunes, ¿sí? Mis niños, que tengan un excelente fin de semana y Dios mediante nos estaremos viendo el día lunes. Hasta pronto.